mercado de la vivienda ha cambiado mucho en los últimos meses, condicionado por la inflación. La última decisión que ya habían anticipado los bancos ha sido la de los tipos de interés que el Banco Central Europeo ha subido hace apenas unos días. Por eso nos preguntamos en Barra Libre si este es un buen momento para comprar una vivienda, para contratar una hipoteca y si hay que darse prisa para hacerlo. También hablamos del alquiler, que también ha subido como consecuencia de la inflación y además condicionado por el bono joven. Hablamos de esto y también hablamos de cuál va a ser la canción del verano. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre en esta última semana antes de las vacaciones de verano de este programa. Unas vacaciones que siempre sirven para descansar, pero a veces también para reflexionar, por ejemplo, sobre decisiones que podemos tener que tomar en el futuro. En este caso, nosotros nos referimos a decisiones con respecto a la vivienda, a comprar o a tener que cambiar de alquiler a lo largo de los próximos meses. Por eso, y como ha habido muchos cambios en estos últimos tiempos, queremos hablar con el experto que tenemos aquí en Voz Populi de tendencias del mercado inmobiliario, Joaquín Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Alberto. Joaquín, ha habido muchos cambios en estos últimos meses como consecuencia de la inflación, el último de ellos esa subida de tipos de interés del Banco Central Europeo de la semana pasada, y por esto primero vamos a hablar de la compraventa y nos vamos a preguntar si este es un buen momento para comprar, si hay que darse prisa por ese encarecimiento de hipotecas o si ya llegados a este punto mejor esperar un poquito. La realidad es que si nos comparamos con el momento actual respecto a finales de año o principios del año que viene, lo lógico sería comprar ya, ¿vale? Porque lo previsible es que las condiciones de financiación se endurezcan y los precios no necesariamente caigan a la par de ese endurecimiento de la financiación por diferentes motivos que hacen al sector inmobiliario de hoy un sector mucho más fuerte que el que, por ejemplo, había, o más consolidado, más consistente que el que había, por ejemplo, en 2007-2008. Lo previsible es que las hipotecas, que el acceso a una vivienda, de hecho ya lo ha estimado así CaixaBank, se endurezca alrededor de un 20% en el próximo año, estamos hablando de julio a julio, ¿no? Y de hecho las hipotecas ya antes de esta subida de tipos ya se estaban encareciendo, sobre todo las fijas, que hay que tener muy presente, que son las que representan el grueso del mercado hipotecario de vivienda actualmente, frente por ejemplo a lo que sucedía en la crisis pasada, que las hipotecas a tipo fijo representan el 3% del mercado frente al 70 y pico % actual. Bueno, de hecho es que lo vemos en este grafismo, esto es lo que tú dices, vemos ya como desde junio los bancos ya venían anticipando esa subida de tipos de interés con unas hipotecas que ya se estaban encareciendo, vemos aquí de media, entre 700 y 1.200 euros al año. Eso es, y de hecho incluso estas subidas podríamos decir que ya se están empezando a quedar incluso un pelín cortas, igual que este porcentaje, ¿no? En julio ya hay bancos que están encareciendo las hipotecas fijas en el 20 o incluso por encima del 20%, y lo previsible es que este proceso no se frene, sino todo lo contrario, se intensifique en los próximos meses. Y de hecho lo que podemos decir es que los bancos están potenciando a la vez las hipotecas a tipo variable, que están vinculadas al Euribor, que también irá subiendo, por lo que las hipotecas a tipo variable también se irán encareciendo. Entonces, la realidad es que en términos de financiación está claro que hoy es más sencillo acceder a una vivienda de lo que va a ser dentro de 1, 2, 3, 4, 5 meses. En cuanto a hipotecas lo tenemos claro. Mi siguiente pregunta tiene que ver en este caso con la inflación, ya no por las hipotecas, sino si se encarecen en sí los pisos o también, por ejemplo, pues, los materiales de obra de nueva construcción, etcétera, porque ya que se está encareciendo el precio de todo en estos últimos meses, todo el mundo lo sabe, igual el precio de la vivienda también se está encareciendo ya de por sí y podemos ver cómo estos precios siguen subiendo en los próximos meses. No sé si va a ser así. Decíamos antes que la vivienda el peso de la vivienda sobre los ingresos va a crecer en el orden de un 20%. Lo cierto es que no necesariamente los precios de la vivienda caigan a la par de ese mayor esfuerzo que tengan que hacer los compradores. Hablábamos antes de una serie de condiciones que tiene el mercado inmobiliario actual, hipotecas a tipo fijo, las familias con menos deuda, que por ejemplo que en el 2007-2008, cuando tras la crisis los precios de la vivienda llegaron a caer, pero ojo, llegaron a caer un 8-9% al cabo de 18 meses.
O sea, el mercado de la vivienda tiene unas inercias muy particulares, ya que la vivienda en sí es un bien de primera necesidad y los vendedores suelen estirar todo lo posible antes de bajar los precios. En los últimos 2 años, de hecho, los precios subieron. La obra nueva ahora mismo está en máximos, pero ojo, hoy la oferta de obra nueva no alcanza a cubrir la demanda, frente a lo que sucedía, por ejemplo, en el 2007, 2008, cuando la obra nueva y la demanda iban prácticamente a la par. Ahora mismo la obra nueva llega con suerte a cubrir la mitad de la demanda. Por lo tanto, la demanda que se va generando, ¿no? Con lo cual, esto lo que augura es que los precios sigan subiendo al menos este año de forma pronunciada. Luego, Joaquín, hay otro factor más, porque también te pregunto, que también puede implicar una subida de los precios, y es que también hay más extranjeros que están invirtiendo en nuestro país, sobre todo porque ha habido un parón por culpa de la pandemia en los años 2020 sobre todo y también 2021, y claro, los extranjeros son gente con, en general, mayor poder adquisitivo. Estamos pensando en gente pues, de otros países europeos, etcétera, y esto también en algunos casos puede encarecer la vivienda. Sí, puede, y de hecho ya lo está haciendo. Los extranjeros pagan entre un 20 y un 40% más que los nacionales. Había dicho antes que los precios habían subido un 10% en los últimos 2 años. En realidad, un error mío, porque lo que quería decir es que los precios han subido en los últimos 2 años y ahora están un 10% por debajo de máximos, lo que implica que tienen todavía un margen al alza importante, sobre todo la vivienda de segunda mano, no así la nueva, que ya está, de hecho, en máximos históricos. La vuelta de los extranjeros se va a tender a consolidar este año, el que viene. De hecho, hay alguna entidad de crédito que anticipa que los precios de la vivienda podrían subir varios años más, precisamente por este efecto, por el de los extranjeros y el boom del teletrabajo y la posibilidad de trabajar, por ejemplo, desde las costas, desde las islas. Claro, de hecho, aquí vemos las fechitas que están bien marcadas hacia las costas, Andalucía, hacia todo el Mediterráneo, también hacia las islas, ¿no? Que son esos destinos donde se puede encarecer más por este factor. A pesar de la crisis, o sea, la guerra, por ejemplo, en Ucrania, ya en la primera mitad del 22 podemos decir que los niveles de transacciones de compraventa de vivienda por parte de extranjeros, o por lo menos a principios del 22, los primeros 3, 4, 5 meses, estaban ya por encima de los años anteriores a la pandemia, del año 2019, estábamos ya en niveles del 2017. La cuota de los foráneos está por encima del 13%, no es la máxima histórica, pero a nivel absoluto, en términos absolutos, los extranjeros están comprando más vivienda que nunca en España. Bueno, pues ya lo vemos. En cuanto a compra-venta, lo que nos está contando nuestro compañero Joaquín es que, por una parte, parece que se van a seguir encareciendo las viviendas como consecuencia de la inflación y, sobre todo, también las hipotecas. Por eso, si estamos pensando en comprar, cuanto antes mejor, y si no, igual hay que esperar bastante tiempo antes de tener unos precios, digamos, tan, no sé si decir razonables como hasta ahora. Pero vamos a ver también qué es lo que pasa en el caso de los alquileres, porque aquí también se ven afectados, Joaquín, por la inflación. De hecho, también hemos visto esas subidas a lo largo de esos últimos meses y hemos visto cómo se han encarecido, especialmente en las grandes ciudades. Efectivamente, bueno, al final aquí con los alquileres podemos decir que hay una inercia incluso casi contraria a la de la vivienda en venta, porque decíamos que la vivienda en venta está subiendo y que podría recién empezar a bajar quizás en el año que viene o el siguiente ante una pérdida de capacidad adquisitiva de la demanda, de la erosión de la demanda por la inflación. Pues en el caso de los alquileres puede ocurrir eso, pero no estamos precisamente en ese momento, sino en el contrario. Estamos en una espiral al alza, ya que venimos de una bajada. Venimos de una bajada importante el año pasado, del 10%, pospandémica, por un rebote, una acumulación, mejor dicho, de ofertas sin alquilar que se produjo durante la pandemia por las restricciones a la movilidad y demás, etcétera, entre comunidades. Y ahora lo que estamos viviendo es la recuperación del mercado, la vuelta a los niveles previos a la pandemia, a las inercias previas a la pandemia, y nos encontramos con que volvemos a los tiempos previos a la pandemia, en algunos casos con menos oferta de la que había antes de la pandemia, como por ejemplo en el caso de Barcelona, donde los precios están subiendo de forma significativa en los últimos meses. A eso hay que añadirle además, evidentemente, el impacto que hubo durante unos meses de la inflación, ya que los caseros pudieron durante unos meses volcar la inflación en las renovaciones de contratos, hasta el mes de marzo, en el que se toparon esas actualizaciones del contrato al 2%. Aún así, con las inercias que hay en el mercado, con la escasez de oferta, creciente escasez de oferta, por cierto, de alquileres, los cálculos más conservadores apuntan a un encarecimiento promedio en el conjunto de España en el orden de los
500 euros al año, lo que sería para el caso de Madrid y Barcelona, los mercados más demandados, de unos 50 euros al mes, sin contar ese impacto de la inflación que el gobierno ha topado al menos hasta diciembre. Yo te hago la segunda pregunta un poquito en esa línea. Si, por ejemplo, yo estoy de alquiler y veo que mi casero me va a subir el alquiler ese 2% que está ahora topado, entonces, claro, mi pregunta es, ¿debería mejor cambiarme de piso a ver si encuentro otra cosa más barata? Porque, claro, lo que vemos es que, sin embargo, cuando una vivienda se queda vacía, entonces ahí ya sí el casero puede aprovechar y subir el precio de esa vivienda para su siguiente inquilino, con lo cual, si me cambio de piso, casi igual voy a peor. Y esto, además, intensificado, digamos, este factor por el famoso bono joven del que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, de esa ayuda de 250 euros al alquiler, ¿no? Efectivamente, en el último año, bueno, de hecho el bono joven se anunció ya en octubre y se dieron condiciones, datos sobre sus características ya definitivas casi en enero. En estos meses ha bajado significativamente la oferta debajo de los 750 euros en los mercados de Madrid y Barcelona, los más demandados, lo cual parece tener que ver con ese bono joven también, porque hay que recordar que el bono joven lo podrán recibir menores de 36 años que vivan en alquileres o que tengan alquileres por debajo de los 900 euros, por lo tanto, de alguna manera lo que se ha visto es que la oferta por debajo de los 750 euros ha bajado mucho más que la que mediante los 750 y los 900 que seguiría siendo alcanzada por ese bono joven. Fíjate, es que me gusta mucho cómo hemos llamado este grafismo fin de las gangas de alquiler, porque es que es verdad, es que alquileres por debajo de los 750 euros para una vivienda, vemos cómo ha caído ya prácticamente, es una excepción en el mercado, es casi imposible encontrar ya una vivienda tan barata, y las de menos de 900 euros también están existiendo cada vez menos. Efectivamente, la cuota en conjunto ha bajado en general porque los precios a nivel general están subiendo. De hecho, la oferta a nivel general ha caído un 50% en el último año, también hay que tenerlo en cuenta, lo que explica un aumento generalizado de los precios, en el orden del 10% más o menos, pero hay una realidad, y es que, volviendo al tema del bono joven, han bajado mucho más todavía los alquileres por debajo de los 750 euros, esto es las gangas, porque eran gangas para lo que viene siendo el mercado, que por encima. Eso sí, el problema es general. El alquiler se está encareciendo a nivel general y, volviendo a tu pregunta anterior, se podrían encarecer incluso más todavía, porque hablamos de unos 50 euros, pero es que se podrían encarecer hasta el doble según algunas previsiones. Y esto me lleva a mi última pregunta. Ya dabas un poquito la tecla hace un instante, pero es sobre todo cuál es el peso específico que tiene ahora mismo el dinero que destinamos al pago de nuestra vivienda en nuestros bolsillos, porque antes el porcentaje hace unos años era muy inferior al que tenemos que pagar ahora, es decir, ahora nos gastamos mucho más dinero proporcionalmente que tenemos en el pago de nuestras viviendas. Efectivamente, de una óptica un poquito más largoplacista, más en perspectiva, el dato que podemos tomar como referencia es el que sacó hace poquito la consultora Ernst & Young, contrastando la situación del esfuerzo de un trabajador promedio para el pago del alquiler en el año 1997 y compararlo con el de un trabajador promedio hoy, o mejor dicho, bueno, en el 2020, que estábamos en niveles muy parecidos a los actuales. El dato es elocuente. A día de hoy, un trabajador promedio tiene que destinar para vivir solo de alquiler, ojo, estamos hablando de vivir solo de alquiler, o sea, todo el pago del alquiler, tendría que destinar el 67% de sus ingresos, cuando el umbral de lo saludable, el límite de lo saludable, según las entidades financieras, está en el 35%, que se cumplía en el 97, pero está claro que ya no en el 2020. Hoy en día es prácticamente imposible, o por lo menos inviable para un trabajador promedio de 35 años, vivir de alquiler por sus ingresos, por su cuenta, sin compartir con nadie más. Pues Joaquín Hernández, que durante estos últimos meses cada lunes nos ha contado las tendencias del mercado inmobiliario, esta vez martes por este puente que nos hemos cogido aquí entre todos. Muchas gracias por estas explicaciones y por mostrar a la gente, si está con la idea de cambiarse de vivienda, pues un poquito darle alguna indicación de por dónde van los tiros y lo que tiene que hacer. Gracias por la información. A ti. Y solo me falta una pregunta que hacerte, Joaquín, que es si sabes o si tú tienes una canción del verano. Muchas. Muchas. ¿Te atreverías a tararear una aquí en un momento? Te lo dejo a vos. Pues no, yo tampoco lo voy a hacer. Se lo voy a dejar a las personas a las que ha preguntado nuestro compañero Diego Cogolludo en la calle, donde dije, Diego, la canción del verano. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre y volveremos mañana, como siempre, con más contenidos. ¿Qué pasa, mi gente? Oye, qué calor tan insoportable, ¿verdad? Bueno,
Pues yo me vengo aquí a la calle, por vosotros, a preguntar por la canción del verano. A ver, si algún temazo nos hace pasar la ola de calor más rápido. ¿Cuál creéis que es la canción del verano? Se llama Bailar, de Bad Bunny. Venga, cántala. Se llama Bailar, y yo no sé, que yo ya estoy borracho y son las de... no sé. Serías cantante si no fuera por la voz. Ya. Cualquiera de las de Rosalía. ¿Motomami? Venga ahí. La que va a sacar Rosalía, Despechado. ¿Te sabes una parte? Sí. ¿La cantas a cámara? No, que canto Sí, los tres cantados a cámara. Venga, va. No. Ven, me llame que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi motomami, con toda mi yale. Es que no lo sé, yo escucho Metallica, así que cualquiera del nuevo disco de Bad Bunny. Titi me preguntó de Bad Bunny. Titi me preguntó si tenía muchas novias. Muchas novias. El fan de Bad Bunny es él, ¿eh? Mira, es que mira esto, tengo a Bad Bunny de fondo y todo. Bad Bunny. Bad Bunny. La de Titi me preguntó. Eso también le gusta a la gente. Titi me preguntó. Cántala para mí, para todo el mundo. La canta mi amigo conmigo. Sí, vamos a cantarlo. Titi me preguntó. Si tengo muchas novias, Ey, muchas novias. Ey. Tengo a una, mañana a otra. ¿a dónde te la vas a llevar? Al VIP, a un VIP. Ey, Saluden a Titi, ya vale. nosotros tenemos un selfie. Say cheese. Yo creo que la de Belinda con Ana Mena. ¿Me harías el favor de cantarme ahí a cámara? Yo te dejo el micro. Vale, bueno, qué vergüenza. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12. Ojo, yo no canto así, vamos, ni aunque quiera. ¿Cuál crees que es la canción del verano para ti? Bizarrap con Quevedo. La de Quevedo. La de Quevedo con Bizarrap. La de Quevedo. La de Quédate de Quevedo. La de Quevedo. Supongo que la de Quevedo con Bizarrap. El Quevedo, la de Quevedo también está guapa. Quevedo con Visa. Creo que la de Bizarrap, ¿no? Con Quevedo. La de Quevedo y Bizarrap. Quevedo, pero sin ningún lugar a duda. Bizarrap de Quevedo. Oye, ¿me la cantarías? Quédate, que la noche sin ti la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Aquí vuelven a decirnos Quevedo, Titi me preguntó. Oye, ¿bebito fiu fiu? No. Venga. Caramelo de chocolate, empápame así. Panticito de fe. ¿Sabes lo que dicen de Fercho? No. Que Fercho no se dedica a cualquiera. ¿Tú se lo dedicarías a alguien esa canción? ¿Algún amor por ahí o algo? Muchos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué solicitada! La llama del amor, Omar Montes. ¿La cantarías para la cámara? Uf. Mira que te dije que si no aviso la llama del amor. Crees que no mengua, arde que te arde, no reniegue que tú sabes que te doy. Sangre de mi vena tiene la llave de mi corazón. Preguntar a mi Pikachu. A ver, Pikachu, cuéntame, ¿cuál es la canción del verano? La canción del verano es Pica por aquí. Pica por allá, Pikachu, Pikachu. La gente lo tiene claro. Quevedo y Bizarrap lo habéis petado. Tenéis la canción del verano con vuestra Biza Session. Pero bueno, Bad Bunny, no te pongas triste, que Titi me preguntó. También lo bailamos todos en las discotecas. Así que bueno, a disfrutar de las canciones.